A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Ese hilo musical retardado para que entráramos al aire, ¿por qué será? ¿Será porque Bururu está contento allí? ¿Ah? Sí. Hola, Neomar, ¿cómo Hola, estás? Thaís, ¿cómo estás? Bueno, bien, estoy muy bien. Dentro de lo que cabe. Decía mi padre, a mal tiempo, buena cara. Así que aquí vamos. Yo quisiera, Neomar, hoy con tu permiso, recordar a un venezolano insigne. Desde ayer estoy tratando de reivindicar a la política y a los buenos políticos. Creo que eso es importante. Es importante básicamente porque sin políticos y sin partidos políticos no es posible la democracia. Estas son las herramientas fundamentales de toda democracia. Podemos tener como referentes a los países desarrollados, donde son los partidos políticos constitucionalmente protegidos. Y nosotros tuvimos en esta ola de desprestigio, de antipolítica, a un político insigne, un hombre por quien nadie puede decir absolutamente nada. Ese es Raúl Leoni, quien hoy estaría de cumpleaños. Imagínate tú. Hoy Raúl Leoni hubiese cumplido, no sé, porque nació en 1905, sácame la cuenta rapidito allí. Nació en el Manteco, Estado Bolívar, el 26 de abril de 1905, hijo de Clemente Leoni y de Carmen Otero Fernández. Su historia, a pesar de que estamos hablando de las primeras décadas de los 1900, si hablamos de su trayectoria, en el 29 estaba comprometido con la expedición que preparaba Román Delgado Chalbot en las costas venezolanas para derrocar al gobierno de Gómez. Estamos hablando de un dictador. Uh-huh. Cuando muere Gómez, regresa a Venezuela y forma el movimiento Orbe. En el 37 fue expulsado del país por López Contreras. En el 39 regresa a Venezuela y se incorpora a la actividad clandestina del partido PDN. ¿Okay? Clandestinidad, Uh-huh. preso, exilio. No estamos hablando de esta era. De cualquier cosita. No estamos hablando de esta era, porque además se parece mucho, ¿no? Estamos hablando de un país que no evoluciona, Uh-huh. que está estancado en el tiempo y en el espacio. Exactamente. Que otra vez vuelve al mismo lugar, ¿no? Uh-huh. En el 45 es miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno. En el 54 viaja a Bolivia, regresa, va, viene, bueno. Fue presidente del Senado en el 59, fue candidato presidencial, fue presidente de la República de Venezuela. Era un hombre insigne, honesto. Una demostración para quienes juegan a la antipolítica que la ética y la política no están reñidos. Y Raúl Leoni lo demostró. Ahí está su familia, ahí está su casa, ahí está su vida para que los venezolanos se reconcilien un poco en medio de... Yo sé que lo que da en este momento seguidores y adeptos es ser muy recalcitrante, es desmenuzar al chupacabra, es destruir. Yo sé que eso da seguidores, yo sé que eso anima, ¿no? En esta esquizofrenia colectiva. Pero, y que bueno, y que cuando uno invoca a los hombres honestos, pues eso no llega, eso es lo catalogan a uno como inocentón, como tonto, porque es que los valores en este país, no ahora, sino hace rato, están completamente cambiados. Bueno, Neomar, esta semana intensa, la semana de esta Venezuela, que no termina de avanzar y que muchos exigen que
se avance rápido. ¿Sobre qué bases? Esa fuerza de la que tú has hablado durante más de 100 días y has explicado que sin esa fuerza no se puede avanzar. Pero sin embargo, la gente exige cosas como si fuese un cambio de gobierno en un sistema de gobierno normal. Bueno, en principio, empatando un poco con lo de Leoni, lo más importante, Thaís, de Raúl Leoni, y es una cosa que pocas veces se le puede imputar o pocas veces se puede decir de un político que haya pasado por la presidencia de la República en este país, es que a Leoni nunca se le acusó de corrupto, porque no había ninguna base empírica, no había ninguna evidencia que pudiese apuntalar ni siquiera una infamia en ese sentido. Entonces, Leoni es de esos extraños hombres en la historia contemporánea de Venezuela, de los que ni siquiera existen no pruebas, sino ni siquiera el mito de que fue corrupto. No hay por dónde agarrar ese mito, ¿no? Y en ese sentido, nos demuestra Raúl Leoni que no es imposible que en Venezuela haya dirigentes honestos, que en Venezuela haya presidentes que desempeñen el cargo de manera proba, que en Venezuela puede, a pesar de lo que mucha gente piensa, ocurrir el extraño fenómeno que para mucha gente es justamente eso, es extraño, de que un político sea honesto. Entonces eso hay que tenerlo en ese sentido bien claro, ¿no? Por cierto, no es el único Leoni. De Betancourt también. Con Betancourt sí hubo un poco más de mitos, ¿no? Inclusive con palabras que nunca dijo, pero de Betancourt tampoco se pudo probar nunca que se hubiese robado ni un centavo. Ya luego y sobre eso estuve hablando en otros espacios esta semana, Thaís, ya luego cuando la democracia se enrumba hacia ser una petrodemocracia, en los años 70 ya, cuando incluso se decide que para mí no es que es deleznable ni reprochable nacionalizar el petróleo, sino más bien yo me quedo con una visión secundaria, que es monopolizar la actividad petrolera en el Estado, y que el Estado venezolano y su mandamás de turno sea quien administre la renta petrolera. Ya ahí comienza a decaer la dirigencia política. Y no porque sean hombres malos, no porque sea, por ejemplo, Pérez, un tipo que uno diga, bueno, con Pérez sí hay muchos más escándalos, no tanto por lo que conllevó su enriquecimiento personal, que yo creo que no es que haya sido tampoco una cosa que uno diga, mira. Tampoco se pudo probar, sino sobre todo por los escándalos colaterales de los grupos de amigos y los favores y todo ese tipo de cosas, porque comienzan a generarse las famosas roscas dentro de la ya empezaba a ser mancillada democracia venezolana, justamente por ese tema de que el Estado era infinitamente inmenso en cuanto a su capacidad de acción por los recursos que manejaba con respecto a otros actores de la economía nacional. Y eso, bueno, desquició no solamente la economía nacional, sino la política de este país. Hablando de desquicios, Neomar, ¿entendiste el mensaje de Stalin González que alborotó las redes? No sé quién estaba más desquiciado. Si Stalin o los que le respondían. Exacto, no sé, yo trato siempre de permanecer en el centro, ¿no? A mí los extremos me han mandado al centro, a empujones, porque los he visto de cerca. Los dos extremos, ¿no? Son terribles. En este país son terribles en este momento. Pero no, hablando de esquizofrenia, ¿qué entendiste? Y luego tiene Elliot Abrams que aclarar entonces, porque es que de todo se forma una alborada. ¿Tú crees que es que hay una mala información por parte del gobierno interino, que no se dicen las cosas claras, o es que estamos a punto de que por todo estallamos? Bueno, lo último tiene cierta verdad, ¿no? O sea, nosotros estamos muy de a toque. De hecho, en Twitter tú escribes cualquier cosa y por cualquier cosa, si escribes blanco te atacan porque es blanco y si escribes negro te atacan porque es negro. O sea, la gente está muy, muy susceptible y es entendible. Yo no cargo contra la gente porque evidentemente la situación en Venezuela no es fácil y nadie está como para... A veces ni siquiera estamos para chistes, ¿no? Pero bueno, cada quien maneja su existencia como mejor le parezca. Lo que sucede es una cosa y qué bueno que agarras por allí, Thaís, porque yo quería arrancar el análisis de esta semana justamente con eso. No solo con Stalin González, sino con Abrams también. Y lo que ocurre es que esta semana nos deja como una especie de ratificación del tema de las elecciones, ¿no? Y el tema de las elecciones es, en el sentido de lo que plantea Stalin González y lo que plantea Abrams, aunque Abrams como que enmienda la plana, ¿no? Porque Stalin González plantea el hecho de que se está trabajando en unas elecciones que se podrían producir de 7 a 9 meses, pero no habla de cómo va a cesar la usurpación, que es el paso número 1 de la receta. Y Abrams dice, no, ratifica la receta y dice, no, es que para que haya elecciones libres, aquí tiene que irse Maduro del poder.
que esto responde a un debate secundario, ¿no? Que también se ha generado no solamente esta semana, es un debate que estoy de alguna manera leyendo desde hace como unas 2, 3 semanas, que es Maduro o no candidato. Maduro candidato o no, mejor dicho, al chavismo. O sea, la Unión Europea ha planteado eso. Sí, porque El creo grupo de contacto específicamente. Claro, porque me imagino que tienen un poco de posiciones más laxas los de la Unión Europea que respecto, por ejemplo, de la que tiene Estados Unidos. Abrams lo que ha dicho es, no puede porque Maduro lo estamos señalando por crímenes internacionales y Sí. está metido en asuntos que, mira, si nosotros permitimos que sea candidato, bueno, es una cosa antilógica, ¿no? Que hagamos eso. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre, Thaís? Yo más que engancharme con Stalin González, quien de verdad a veces cuesta entenderle mucho lo que quiere decir porque le cuesta comunicar las cosas, es evidente que es Yo así. creo que todo nace de allí. Sí, que no es el mejor vocero, ¿no? Así Y es. yo no estoy diciendo nada malo, no tengo nada contra Stalin González, aunque no me gusta el partido en el que milita. Me parece que el Nuevo Tiempo es un partido demasiado gelatinoso, que no ha dejado nada bueno en mucho tiempo en Venezuela, y lo lamento por sus dirigentes de base, que debe haber muchos muy buenos, pero es un partido que en la cúpula, que es básicamente Manuel Rosales y un puñado de zulianos, porque para eso quedó, no ha dejado nada en realidad de beneficio para ni para la unidad, para los que persiguen la unidad, ni para los opositores en pleno de este país. Entonces, bueno, pero lo de Stalin González creo que es eso, que es un problema de que, bueno, de que no tiene ese feeling con la gente, no logra hilvanar un discurso que la gente... Entonces, bueno, pero le toca declarar porque es el vicepresidente de la Asamblea, esencialmente es vicepresidente porque a un Nuevo Tiempo le tocaba una cuota en la vicepresidencia. Pero bueno, el caso es el siguiente, Stalin González ha dicho eso, y yo más que quedarme con la pugna, me quedo con esa preocupación, Thaís, de que claro, aquí vamos nuevamente a una vieja manía que le he visto a cierta oposición, que es poner, ¿cómo es que se dice? La carreta por delante de los caballos. Y entonces, claro, siempre se dice que es importante tener un plan para el día después. Muchas cosas han salido mal en este país por no tener un plan para el día después. Por ejemplo, creo que el 23 de febrero fue eso. Si no pasaba la ayuda internacional, ¿qué pasaba? Ahí opera muy bien ese argumento. Hay que tener un plan para el día después, porque ¿y si no? ¿Qué hacemos? Bueno, muy bien. Pero lo que ocurre es que se habla de unas elecciones y no se ha logrado. En realidad aquí el problema de fondo sigue siendo el mismo de hace 20 años. El problema de fondo es que tú no sabes cómo salir del chavismo. El problema de fondo es que no hay o sea, como que yo agarre y tome la varita mágica, y no estoy reprochando a Stalin porque justamente yo tampoco tengo la receta. No hay una varita mágica que me diga a mí, mira, mañana yo salgo del chavismo y entonces, ¿qué es lo que procede para hacer las elecciones? ¿Qué es lo que dice Abrams? Entonces Abrams trata de construir esa salida. Y entonces... Pero tampoco termina de explicarnos. No, es lo que cómo. dice, claro, no, tampoco. Es que nadie tiene la receta. Así es. Entonces lo que dice Abrams es, no, los chavistas tienen el derecho de participar. Entonces tienen que ustedes pensar, entonces ya ahora no apelan a los militares, ahora están tratar de apelar a una supuesta base chavista, que entonces por motivos de apego a la ideología real de Chávez, entonces se van a condoler de los opositores y van a brincar el charco y nos vamos a unir todos para sacar a Maduro. Eso no va a pasar. Tú no ves en Estados Unidos como un delay, como que van un poco atrasados con respecto a nosotros. Así es. Yo lo siento así, por eso es que no, mira, lo lamento, yo lo escribí el 10 de febrero. No, yo siento que esto es una política de micrófonos, un bluff, porque ya eso lo había dicho Luis Almagro hace un año y medio. Ese sí está adelantado a todo el mundo. Claro, pero ya había cometido el gravísimo error de hablar del chavismo originario. Inmediatamente yo le repliqué y le dije, estimado señor secretario general, con todo respeto, no existe tal cosa como el chavismo originario y mucho menos el chavismo democrático. Ahora le han inventado el chavismo disidente. Señores, los que no están con Maduro son chavistas que fueron purgados, como hizo el marxismo toda la vida y el comunismo, y se los quitó del lado, y por eso no están en este momento en la pomada. No es porque se hayan molestado con Maduro, no es porque Maduro haya destruido el legado, porque Maduro es el legado. Maduro es el elegido, Maduro es el preferido, Maduro está aquí en el poder en este momento para culminar el plan de Hugo Chávez. Entonces, ante esas contradicciones que yo escuché ayer, y de paso colocan a la señora Ramírez, que es una ofensa, una pedrada en el ojo para todo aquel que, como yo, ha defendido los derechos humanos y la dignidad humana. Entonces vamos un poco retrasados. Hay que decir al señor Ramírez, dices tú. La señora Ramírez, no sé ni cómo se llama. La señora Ramírez allí, sentada allí, hablando o representando a un chavismo disidente, a un chavismo democrático, eso es un insulto. Yo entiendo
como estudiosa que lo he sido de las transiciones, para que cuando llegado este momento poder tragar grueso con lo que viene, entender que el enemigo se va a sentar al frente en la misma mesa, porque así son las transiciones, no tiene nada que ver con puristas que digan que aquí vamos a hacer una racia, vamos a montar a los chavistas en un cohete y van a salir de Venezuela y van a vivir en Marte. Eso no existe. Eso es un simplismo, una puerilidad inaceptable en un momento histórico y político como este. Que personas que hablen tras micrófonos, escriban y sean intelectuales o sea, influenciadores, no entiendan que las transiciones son así, que hay que tragar grueso. Pero también tienen que cuidarse los demócratas, a quienes van a sentar y a quienes van a exhibir. Exhiban al chavista que no tiene rabo de paja, por favor. Claro, y ahí hay dos cosas, ¿no? Hay un hecho objetivo, que es el que tú estás aludiendo, de cómo han sido generalmente las transiciones a la democracia en el mundo, que a mí me cuesta analogarlas al caso venezolano, porque este es un caso inédito, pero bueno, hay enseñanzas históricas. Pero el proceso de la negociación siempre es igual. Siempre. Entonces, sí. lo que ocurre acá es lo siguiente, y ayer lo comentaba también con la declaración de Abrams, porque Abrams lo que estás apuntando justamente lo que tú estás diciendo. Bueno, hay chavistas con lo que hay que sentarse, y entonces los chavistas van a terminar... 4 gatos. Incluidos en el sistema Pero político. 4 gatos, señor Abrams, 4 gatos, Ajá, eso no existe. Sí, porque él habla de eso, porque es el mismo problema, Thaís, de cuando, fíjate, desde los mismos think tanks en los Estados Unidos se decía que no a la invasión militar, porque había mucho miedo de que aquí se presentase una resistencia terrible, de que porque Chávez dejó una impronta y todo, un cuento mítico de unos militares que no existen. El tampoco. mismo mito urbano sobre las sanciones sobre los militares, creyendo que estos militares son de West Point y que tienen principios y valores de las ciencias y las artes militares, claro. Y cuando se llevan al general preso, pues entonces todo el cuerpo se solidariza. Y se va a estremecer aquello. No. O sea, por eso te digo que tienen un delay. Bueno, pero fíjate, el tema de, en las transiciones, ¿qué ha ocurrido generalmente siempre? Porque no vamos a englobar mucho, porque si no tendríamos que ponernos a hablar de cada una. Y nuestra invitada ya la están llamando para el próximo segmento. Que cada uno en cada uno de estos procesos, generalmente alguno sobrevive del régimen anterior, de la 100 regime, por decirlo así. Siempre hay uno que sobrevive. Claro, generalmente terminan siendo los más moderados, que es lo que yo decía ayer cuando leí la declaración de Abrams. Yo no veo a ese moderado dentro del chavismo, ni del gobernante, ni menos los que se fueron, porque los que se fueron no es que se fueron por razones ideológicas, se fueron porque los apartaron del poder, del núcleo de decisión. Se llama purga. Porque los purgaron, exactamente. Claro. Entonces, yo no los veo, quizás insurjan, pero yo no los veo. Eso por una parte. Y segundo, Thaís, que yo creo que qué es lo que va a ocurrir acá. Que marchado el chavismo del poder, no sé cómo todavía, probablemente no a través de elecciones, porque no hay que construir primero el escenario, la salida del chavismo del poder para poder proceder a una elección creíble. ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo que creo que ha ocurrido, eso sí no ha ocurrido en muchas partes del mundo, que es que eso del PSUV, por ejemplo, el PSUV, hay gente que dice, no, es que hay que dejarlo participar. Es que yo creo que ni siquiera vamos a necesitar eso. Lo que va a ocurrir aquí es que el PSUV se va a picar en muchas fracciones. Va a haber unas que no van a aceptar. Y bueno, va a haber que hacerlas aceptar, tú sabes cómo. O se van del país, y eso sí, hay que excluirlos porque son violentos. O va a haber otras fracciones que van a tratar de, enarbolando los supuestos principios del chavismo originario, tratar de concurrir al sistema de las elecciones y todo lo demás. Y como eso va a quedar tan fraccionado, porque no te estoy hablando que van a ser 2 grupos, van a ser 3 y 4. O sea, algo parecido al peronismo en Argentina. Parecido. No estoy diciendo que igual porque no es lo mismo. Pero ese fraccionamiento extremo de una tendencia política. Como eso va a ser así, el mismo fraccionamiento del chavismo va a llevar a su aniquilación por vía electoral. Pero yo te digo que en el fondo, aunque tú digas que eso, los que piensan así, piensan como una racia, y aunque eso es verdad, está divorciado un poco de la historia y de la realidad, yo creo que hay que tener mucho cuidado de estar poniendo nuevamente la carreta por delante de los caballos y entonces decir que hay que garantizarle cuotas de impunidad a unos chavistas, garantizarle otras, porque eso para mí no es deseable, Thaís. Te digo que para mí no es deseable. Bueno, ocurre, y yo creo que si bien siempre hemos sostenido acá que nuestro caso no admite paralelismos, en el proceso de la negociación, que sí va a haber una mesa de negociaciones, por eso fue por lo que criminalizó las negociaciones, el régimen. Los cubanos sabían muy bien lo que estaban haciendo para que al mencionar la palabra negociación en este momento, Venezuela salte como un gato y quede pegada al techo, porque lo hicieron muy bien. Pero en esa negociación sí se van a colar, yo lo decía ayer en mi cuenta de Twitter, se van a colar, se van a pasar de bando en el último minuto, se van a victimizar, no se arrepienten.
háganle un seguimiento. El Pollo Carvajal, le dan al Pollo no Carvajal. hay Chavi, bueno, ese está preso. Si creía que iba a colaborar o se le iba a cuadrar al presidente Guaidó y se iba a salvar, pues no se van a salvar porque son delincuentes. Porque además es justicia internacional, no es un tema doméstico. Así es, ¿no? Es la DEA. O sea, es nada más y nada menos que la DEA. Y todas esas agencias que operan en Estados Unidos, cada una es independiente de la otra. Se llama separación de poderes, separación de investigaciones para que no lleguen unos a otros. Yo creo que esos no son negociables. Ojalá Nicolás Maduro no sea negociable, ¿ok? En esta situación, ojalá Nicolás Maduro sea uno de esos que sean castigos ejemplarizantes para Venezuela y para todos estos que creen que el país es un laboratorio de ensayo y error con la izquierda venezolana. Y creo que ya es hora de entender que la izquierda decimonónica de Venezuela y extremista no está jugando con nosotros. Y sí hay que ponerle atención histórica al papel que ellos vayan a jugar. Quienes quieran pasarse al bando democrático tienen que jurar, tienen que comprometerse a respetar la nueva Constitución y la nueva democracia que vamos a instaurar. Así es, vamos a ir al corte comercial y venimos a hablar de las elecciones, que sí son elecciones, no como las de aquí, en España. Vamos al corte y ya venimos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Rafael del Rosario. Permanecer por largas horas y hasta días sin el servicio eléctrico por los prolongados apagones está afectando la calidad de vida de los venezolanos. Todos tenemos derecho de reclamar a quienes controlan este tipo de servicio, que asuman su responsabilidad. No te quedes callado, haz valer tus derechos. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas. Este sábado, a las 2 de la tarde, con el diputado Tomás Guanipa, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos amigos acá en Buen Provecho en esta mesa de análisis semanal que tenemos con Neomar Hernández. Y bueno, ya se desahogó Neomar, está listo para, llega como una plumita esta tarde Sí. con Daniel Lara, que espero que nos esté escuchando también. Y bueno, no importa que no lo deje hablar, ya él se desahogó 20 minutos acá, hizo su análisis de la semana. Tenemos en línea a mi queridísima amiga Ana Alonso, desde Madrid, periodista de El Independiente de España, gran seguidora de la crisis política y social que sigue Venezuela. Sus reportajes sobre nuestro país son valiosísimos, cosa que le agradezco en nombre de todos los venezolanos, además de darle la bienvenida a Buen Provecho hoy, viernes, en la víspera de las elecciones generales en España. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Thaís Peñalver y Neomar Hernández. Un placer estar con vosotros. Un gusto para nosotros, Ana. ¿Qué estás viendo en cuanto a el cierre, digamos así, ya en la recta final de la campaña en estas elecciones en España? ¿Qué cambios podría haber de última hora? Por ejemplo, te digo, lo que estoy notando yo es que Sánchez está como sobrado con el PSOE. Veo a Albert Rivera y a Pablo Casado peleando el segundo lugar, aunque los del PP también dicen que ya tienen el segundo lugar casi asegurado, y por allí me han dicho que el cuarto, o sea, entendiendo que el tercero le quedaría a Albert Rivera y a Ciudadanos, lo pelean Vox y Podemos, que parece que bueno, Podemos después de los resultados de las elecciones anteriores como que se viene en barrena. ¿Es esto más o menos el cuadro que se perfila o ves cambios de última hora, Ana? Mira, es muy complicado. Creo que son las elecciones más inciertas de la democracia. Y eso que pasamos un año 2016 también bastante complejo porque hubo que repetir elecciones, ¿no? En esta ocasión los bloques ya, no estamos hablando de que haya un bipartidismo, se ha roto, y lo que hay es dos bloques, como bien has dicho. Por un lado es el bloque en el que está el PSOE, Unidas Podemos y bueno, posibles alianzas con independentistas, pero sobre todo PSOE, Unidas Podemos, y por otro, pues el bloque conservador
de Partido Popular, Ciudadanos y también Vox. La irrupción de Vox en la política española es un auténtico tsunami, porque hay mucho indeciso. Pensemos que hay 1 de cada 4 votantes todavía se considera que no ha decidido o no quiere comentar su decisión, y ahí puede haber mucho voto oculto en Vox, porque Vox tiene un programa muy nacionalista, muy de unidad de España, muy populista y anti-inmigración, aunque menos que otros partidos europeos, pero porque no pone el índice, o sea, no pone ahí su gran interés, sino que lo pone más en la defensa de la unidad de España. Entonces yo creo que nadie da por seguro nada. De hecho, hoy Sánchez en El País, en una entrevista, llama muchísimo al voto útil, a votar, a que es realmente una posibilidad que gane el bloque conservador con la alianza de Vox, y además Casado reconoce que sí que puede aliarse con Vox si necesitan sumar sus escaños, ¿no? Va a entrar prácticamente, bueno, es seguro que entra en el Parlamento español, y es la primera vez que una fuerza situada en lo más extremo de la derecha tiene escaños en el Parlamento español. Ya los tiene en el Parlamento andaluz, donde consiguió 12 escaños y ninguna encuesta lo anticipaba. Así que no se da nada por hecho, y es bastante probable que haya un empate entre los bloques y que haya un bloqueo, que sea muy difícil conseguir mayorías o que dependan de los independentistas, lo que dejaría en una situación muy complicada a Sánchez, porque ha dicho que no va a ceder a los independentistas, aunque los conservadores le dicen que ya había cedido antes y que lo volverá a hacer. Ana, ¿y el español? Tú, como española, ¿qué crees que le faltó a la campaña? ¿Qué le faltó a los 2 debates? ¿Cuáles fueron esos temas que le interesa al español que camina, que trabaja, que se esfuerza, que conozco cómo le dedican el día a día al trabajo y al esfuerzo y no dependen de nadie, pero lo que quieren es una España mejor, una España más próspera, una España más a la altura de la Unión Europea, hablando de tecnología, hablando de otras cosas, que no sea como lo dicen ustedes, este cotilleo político permanente, es que tú, que yo, lo que vimos en el debate. ¿Qué fue lo que faltó en esta campaña ya a horas del domingo de las elecciones generales? Pues, Thais, muy acertado tu comentario, porque hemos tenido 2 debates un poco forzados en los que han participado los 4 principales candidatos a jefe de gobierno, es decir, Sánchez, Casado, Rivera, Pablo Iglesias, y en esos 2 debates no ha habido ni un solo minuto dedicado a la política internacional, es decir, a darnos cuenta de que España no es una isla, de que estamos conectados, de que estamos inmersos en una 4ª revolución industrial, y que la desigualdad o la precarización que estamos viviendo aquí es una consecuencia que se vive aquí y se vive en Europa y se vive en el globo. O sea, que no podemos entender España si no lo conectamos por ejemplo, con la Unión Europea. No hubo preguntas ni hubo respuestas por parte de los políticos sobre cuestiones de cuál es el futuro de Europa, apenas alusiones al cambio climático y las cuestiones trascendentales. Fue un debate realmente muy, pues como dices, muy onanista, muy concentrado en vótame a mí para que no salga este otro candidato, pero no en exponer ni siquiera en cuestiones tan importantes como el futuro de Cataluña y cómo resolver la cuestión catalana. Expusieron con detalle cuáles son sus propuestas, sino que más bien se dedicaron a decirse uno a otro que es las propuestas del otro o que el otro, o sea, rebatir al otro anulándole casi personalmente, pero no con argumentos, ¿no? Entonces yo creo que los españoles nos merecíamos pues una mayor profundidad en las cuestiones pues como económicas, porque no es que estemos en vísperas de una gran crisis, es que yo creo que estamos ante una auténtica transformación global, que es una revolución política, económica, sociológica que nos atañe a todos. Y nada de eso se afrontó en esos 2 debates, que para mucha gente, pensemos que antes de los debates, con la última encuesta del CIS, había hasta un 40% de indecisos. Es decir, mucha gente esperaba también esos debates
clarificar su voto. Claro. Yo creo que lo triste es que mucha gente va a elegir o va a votar el domingo casi a la contra o casi para impedir que otra opción sea factible, más que entusiasmado con una opción u otra, ¿no? También va a ser muy importante la participación. Si hay una participación alta, se entiende, eso suele favorecer a la izquierda porque el votante de izquierdas normalmente no se moviliza cuando está desilusionado y sin embargo es más fiel el votante conservador. El problema que tiene el bloque conservador es que está muy fraccionado y eso con la ley electoral puede perjudicar mucho a los tres partidos situados en el centro, del centro derecha a lo más extrema derecha, ¿no? Sí, conversamos con Ana Alonso, periodista del Independiente de España. Ana, yo creo que el tema Vox es un tema polémico, ¿no? Porque a principio pasa como pasaba en su momento cuando insurgió la candidatura en los Estados Unidos de Donald Trump. La gente a mansalva se iba contra Trump y entonces decían, bueno, que Trump es racista, que Trump es políticas antimigratorias, que Trump es esto, es un proteccionista de la economía, que va a cerrar Estados Unidos en el tema económico y entonces no le va a interesar más nada que Estados Unidos. Y había una serie de críticas, ¿no? Con Vox creo que pasa un poco lo mismo, Ana, porque la gente no se sienta un poco a reflexionar a qué corresponde Vox. Y tú has hablado de ese proyecto de la Unidad de España, de ese proyecto nacionalista, de ese proyecto que corresponde incluso a no solo la realidad de España, sino a la realidad de muchos de los países de Europa, que es que ya no son lo mismo que eran hace 50 años, que son unos países un poco, yo no sé si positiva o negativamente alterados por las migraciones. Yo quisiera decir que positivamente, pero también en las migraciones se cuelan muchos problemas, ¿no? Y yo creo que Vox es un poco una respuesta a eso. Pero si le tenemos que explicar a la gente, digamos, en tres cosas, ¿qué podemos decir qué es lo que busca el votante de Vox o a qué busca responder Vox y Santi Abascal, que ni siquiera, por ejemplo, se presenta al debate, sino que dice, me quedo con los actos de calle y me voy a hablar con la gente? Pero la Junta Principal electoral fue la que no lo permitió. Sí, fue la Junta, sí. Sí, exactamente. O sea, él sí quería ir, bueno, el primero que quería que fuera era Sánchez porque le favorece mucho la polarización, igual que a Vox le favorece Sánchez, que estén presentes, quiero decir, esa dinámica de contraposición, ¿no? Y no pudo acudir, pero luego, pues, con el uso que hacen de las redes sociales, que es muy certero, igual que Salvini, igual que Trump, pues él puso un tuit con 4 cacatúas, ¿no? Representando a los 4 del debate, ridiculizándoles, ¿no? Eso lo hace constantemente, pero es muy acertada tu apunte, porque precisamente, Neomar, yo creo que el problema que tenemos desde los medios, desde los analistas o desde la clase política también, es el desprecio a este tipo de a los votantes o a esas opciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Vox están recogiendo mucho voto del Partido Popular. Yo conozco mucha gente que antes votaba el partido... Bueno, de hecho, Santi Abascal viene del Partido Popular del País Vasco, ¿no? Antes, bueno, con el proceso de transición en España, bueno, después del franquismo, había una necesidad de integrar en un mismo partido, y eso lo hizo muy bien el Partido Popular, todas las fuerzas desde el centro derecha hasta la derecha más extrema, porque se consideraba una vuelta hacia atrás, ¿no? Muy reaccionario, y que esas fuerzas ultraderecha pues no tenían una aceptación, ¿no? Pero ahora es un fenómeno que traspasa mucho más los calificativos, ¿no? De hecho, se ha hecho viral un vídeo en el que un medio muy de izquierdas, o como, por ejemplo, ellos siempre se están ridiculizando a los progres, ¿no? Digo, la gente de Vox, ¿no? Y entonces interpelan a un trabajador por la calle y le preguntan que a quién va a votar, y él defiende que va a votar a Vox porque defiende a la clase obrera. Eso es lo que quiere, eso es uno de los objetivos de Vox, que todavía no lo está consiguiendo, ¿no? Llegar a la clase obrera como llega el Frente Nacional. Pero sí que en Andalucía lo logró, sí que en España la cuestión catalana está monopolizando el debate de una manera tremenda, hasta tal punto que cuando se habla de la organización territorial de España, el otro día en el debate, pues ya tuvieron que decir, bueno, ya no solo es hablar de Cataluña, también tenemos que hablar de la España rural o la España vaciada que decimos, ¿no? O sea, esos pueblos, ¿no?, que están incomunicados o que tienen muy poca asistencia sanitaria o escolar. No es solo eso, sino que hay en Extremadura, las comunicaciones son tremendamente malas, deficientes. No solo es hablar de Cataluña. Y entonces ellos, con esta primero defensa de la unidad a ultranza de España, el decir vamos a ser prácticos y no
vamos a gastar tanto dinero en administraciones paralelas, que es totalmente irrealizable lo que dicen, ¿no? El destruir el Estado de las autonomías. Pero hay mucha gente que este mensaje le parece que es trasladar una especie de eficacia y romper con tabúes, ¿no? De lo políticamente correcto, y tenemos que hablar de todo, ¿no? Ellos hablan de eso. Para ellos el mensaje de anti-inmigración no es tan fuerte como es el de Salvini, pero también coinciden con Salvini, por ejemplo, en defender el derecho a la legítima defensa. Es decir, que si alguien entra en tu casa y tienes algún tipo de control sobre esa persona o puedas usar armas en tu casa, eso no es un gran debate en España, pero ellos también rompen con eso. También en cuestiones como, por ejemplo, se han metido en cuestiones como de género, ¿no? Que es también muy discutido, ¿no? Es verdad que la izquierda, de alguna manera, se ha apropiado del mensaje feminista y lo ha hecho muy suyo, y hasta la gente de Rivera, de Ciudadanos, han tenido que salir a decir: nosotros defendemos un feminismo liberal para diferenciarse. Pero es que ahí Vox rompe con todo y dice: vale, cadena perpetua para los que agreden a las mujeres y se demuestre, pero eso hay que demostrarlo. No vamos a... La presunción de inocencia también vale para los hombres, como diciendo que estamos de alguna manera condenando a todos los hombres. Y ese mensaje en algunas personas es muy llega y ya te digo, ese obrero pues sin ningún problema decía: sí, yo voy a votar a Vox, y mi mujer también. Y claro, la otra, el periodista, que era de izquierda, se sorprendía mucho. Pero es que por eso digo que puede haber mucho voto oculto, y Vox creo que nos puede dar una sorpresa, y hay algunas encuestas que incluso dicen que puede ser la tercera fuerza política y estar por encima de Ciudadanos y de Unidas Podemos. Así es, hay gente que tiene, Rivera es el que tiene más ese miedo, ¿no? En este momento, Rivera está muy asustado. Hablemos de Rivera en el próximo segmento. Así y también, Ana, que vamos a ir a una pausa, y me llamaba poderosamente la atención, para nosotros esta mañana, para ustedes esta tarde, cómo en su último discurso Casado le decía a los indecisos: pero bueno, los que están molestos con el PP porque había corrupción en el PP, ya eso está resuelto. Vamos a aprovechar que ya no hay tiempo de cambiar tarjetones ni nada de eso, y vayan y voten por el PP porque les molestaba la corrupción. Miren, ya ahí no quedan corruptos. Vamos a una pausa, Ana, y volvemos contigo para que nos sigas contando sobre las elecciones generales en España el próximo domingo. Ya volvemos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios, y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. De vuelta, y estamos con Ana Alonso, amiga periodista del Independiente de España. Ana, ¿se podría dar un fenómeno que le estaba yo diciendo a Thaís acá en el corte, que parece alocado, ¿no? Pero que a primera vista tampoco es que sea imposible? Y es que fíjate que creo que Unidos Podemos, o lo que es Podemos en realidad, Pablo Iglesias y compañía,
han captado en las últimas elecciones, sobre todo en las primeras en las que participaron, captaron un voto que más allá de ser de izquierda era de gente antisistema, de que estaba obstinada del bipartidismo PSOE-PP y que básicamente vio en Iglesias y en compañía una válvula de escape a eso, sin ponerse a pensar si Iglesias era afín al chavismo, si Iglesias era la reedición del chavismo, como se le ha dicho mucho acá en España, si Iglesias era no más que un populista, sino que era el antisistema. Se puede dar, Ana, que por cuestiones inclusive paradójicas de la vida, porque están en las antípodas, en teoría si hablamos de ideología, pero se puede dar que ese votante de hace unos años de Podemos, antisistema, y sigue, y ahora que tiene más razones para ser antisistema, luego los escándalos de corrupción del PP que sacan a Rajoy de la jefatura de gobierno y todo lo demás, pueda votar, migrar en cierta parte hacia el voto de Vox. Bueno, eso es a lo que le gustaría a Vox y a lo que aspira, y de hecho lo reconoce Santiago Abascal, ¿no? Que le gustaría que se dirige también al voto del PSOE y el voto de Unidas Podemos, ¿no? Pero es complicado, porque aquí todavía hay bastante diferencia ideológica. Es decir, por ejemplo, en Andalucía, que había realmente una sensación de pues, la corrupción después de casi 30 años el poder del PSOE, era tremenda, los casos eran muchos, habían monopolizado mucho el gobierno, los funcionarios, el sistema de asesores, y la gente estaba realmente harta de todo eso. El trasvase de votos del PSOE a Vox fue muy bajo, fue de un 10% más o menos, ¿no? Y de Podemos, o de Izquierda Unida, de Unidas Podemos o de Izquierda Unida, menos. Es decir, que el voto, en realidad Vox es que es un partido menos anti-establishment que otros partidos de esa misma factura, ¿no? Ellos se nota que vienen del Partido Popular, ¿no? Pero sí que es verdad que saben muy bien que el pulso, que no van a poder pasar de esa horquilla. Para ellos es muy importante llegar a un 15%, porque si tienen un 10%, a lo mejor tienen 30 escaños, están por debajo de los 30, pero si saltan al 15%, a lo mejor llegan al doble, ¿no? Por la ley electoral española, que castiga mucho a los partidos más pequeños, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, ellos saben que si no hacen un salto como ha hecho Reagrupación Nacional en Francia, con Marine Le Pen, o como la Liga de Salvini, es decir, tiene que conquistar el voto obrero, ¿no? Y de hecho eso es lo que más llama la atención a algunas personas. Por ejemplo, ha habido mucho voto por correo, y a mí sí que me comentan que hay en barrios obreros que es verdad que hay gente que sí que está optando por Vox, pero a lo mejor es gente que no toda puede venir a Unidas Podemos, que también era mucha burguesía, o sea, clase media, clase intelectual, no solamente clase obrera, ¿no? Pero había que analizar, una vez que se conozcan los resultados, de dónde viene el voto de Vox, porque sí que va a ser muy muy interesante, ¿no? Por provincias pero por ahora, lo que había hasta ahora, lo que sí me comentaban algunos analistas ahora, es que sigue siendo un voto pues muy de ciudad grande, incluso clase media alta, pero yo creo que van a ir conquistando poco a poco a los más, bueno, a los que se sienten pues más al margen o más pues maltratados, ¿no? por la desigualdad, ¿no? Ana, estamos hablando con Ana Alonso, periodista, además de la sección internacional del diario El Independiente de España. Estamos comentando con ella y nos está explicando cuál es la situación ahora de las elecciones generales en España. Ana, no vimos en los dos debates, motivo por reconozco que estaba interesada en los dos debates para ver si tocaban el caso Venezuela. ¿Por qué crees tú que no fuimos ni siquiera mencionados? ¿Hay pactos allí? ¿Eso fue concertado? ¿O sencillamente no somos tan importantes como para que estuviésemos allí barajeados en los diferentes temas de los dos debates? No, yo creo que el tema venezolano es un tema que importa mucho en España, como bien sabéis, y que es casi un tema de política nacional. Pero es que fue sorprendente porque en los dos debates, ya te digo, no se abordó ningún tema de política internacional, tampoco hubo preguntas, y hubo una mera alusión. Casado hizo solo, en un momento dijo a Sánchez que se iba a pasar con el bolivariano de Iglesias, pero nada más, ¿no? Eso no quiere decir que, bueno,
esté presente Venezuela, está presente en la campaña. Bueno, ni a Unidas Podemos ni a Sánchez les conviene, ni les interesa el tema, por eso ellos tampoco lo iban a abordar, ¿no? Pero sí que el último golpe que ha dado el Partido Popular, aunque es de cara a las europeas, pero tiene un mensaje que también sirve para estas elecciones legislativas, ha sido el fichaje del padre de Leopoldo López, de Leopoldo López Gil, para las elecciones europeas en su lista, una vez después de que Ciudadanos le arrebatara a Ángel Garrido, que era el presidente de la Comunidad de Madrid, que lo ha fichado para la lista de Ciudadanos. Entonces, el hueco que ha dejado Garrido, han fichado a Leopoldo López Gil, y se ha sabido que también Ciudadanos le había tentado al padre de Leopoldo López. Es cierto que en la campaña, bueno, el Partido Popular yo creo que es quien tiene más en su programa alusiones y más atiende más al tema de Venezuela, porque ha propuesto un estatuto de protección temporal para los venezolanos, habla de un programa de asistencia para la reconstrucción de Venezuela. Están realmente, son muy activos, ¿no? Quieren auditar subvenciones que hayan recibido organizaciones ligadas al chavismo. Y luego también Albert Rivera ha hecho algún acto en Canarias, donde hay una comunidad venezolana más amplia, pues también ha prometido allí incrementar sanciones, y a ellos sí que en la campaña, depende de zonas, han mencionado, han aludido al tema, pero es que los debates realmente, como tú habrás visto, como habréis visto, Thais y Neomar, pues fueron realmente pobres. Los bloques eran muy centrados en política nacional, en Cataluña, política económica, pero también las intervenciones de los candidatos fueron pues casi, pues eso, muy dedicadas a decir votadme a mí para que no llegue el salga al contrario, y mensajes bastante pues de anular al opositor, y con muy poca argumentación, ¿no? Sí. Y bueno, en los debates no se habló ni siquiera de la Unión Europea, entonces tampoco es de extrañar, pero Venezuela sí que importa, y de hecho el ministro de Exteriores ha moderado bastante su lenguaje, ha reconocido, por ejemplo, Borrell, que se va muy lento con el grupo de contacto, que eso tiene que cambiar. Sí que hay una cierta, yo creo que sobre todo en Moncloa, preocupación, ¿no? por el tema, y esperemos que sigan apoyando al gobierno de Guaidó, y de una manera mucho más determinante, claro, y que el próximo gobierno en Europa defienda una posición española muy clara con respecto al futuro de Venezuela. Es lo que esperamos, Ana, y te agradecemos de verdad muchísimo por tu amplio comentario, tu amplia descripción de esto que ya es el cierre de campaña, ya la recta final de las elecciones generales en España, que se van a producir este domingo. Un gran abrazo, Ana. Un abrazo a los dos y encantada. Un abrazo, buenos días y nada, hasta pronto. Gracias, Ana, por acompañarnos hoy, por darnos esta extensa explicación para nuestra audiencia de Buen Provecho aquí en Radio Caracas Radio. Que gane quien lleve adelante a España, que la haga surgir, que el voto sea consciente, que los españoles se vean en este espejo, que entiendan que la izquierda no le da bienestar a nadie, que la izquierda ofrece prebendas, pero con el dinero que pertenece a otros bolsillos. Queremos mucho España y queremos lo mejor para España. Así es, en realidad somos, como se decía con Colombia, y también lo somos pueblos hermanos. España está indisolublemente ligada a Venezuela y viceversa. O sea, eso es así. Vamos a ir al corte comercial. Conversábamos hace un ratico, Ana Alonso, es periodista del Independiente. Nosotros vamos y venimos rapidito, ya venimos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. De vuelta en buen provecho, Thaís. Bueno, qué buena la descripción que nos dejaba Ana en el corte anterior y qué buena toda esa información a propósito de lo que decíamos, un tema indisolublemente ligado al venezolano. Yo concuerdo con Ana en el tema de que por qué no salió, que tú le preguntabas, por qué no salió el tema venezolano a colación durante el debate, y no sale fundamentalmente porque no salen muchos temas, porque se termina convirtiendo esto en una pugna entre Casado y Rivera, entre Sánchez y Casado, entre Rivera y Sánchez, y al final yo creo que el que queda como espectador hablando de este debate es el propio Pablo Iglesias. No sé para qué, porque Pablo Iglesias parecía como un florerito en el medio de la sala, ¿no? Pablo Iglesias ya no tiene mucho que decir. Pablo Iglesias no te tampoco. Creas tú, ese estaba allí sacando. Bueno, la izquierda es así, la izquierda no descansa, ¿no? Así es, no te creas, ese no estaba allí como un corderito. Hoy escribía sobre él Federico en su columna de opinión en Jiménez Los Santos, sí, su columna de opinión del Mundo, y decía Santa Carmelita de Caracas, algo así. No se crean. Estábamos hablando con Ana Alonso, lo dijimos varias veces acá, periodista de El Independiente de España, y nos preguntan su cuenta de Twitter. Creo que están confundidos acá en algunas personas piensan que es venezolano. No es venezolana, es española, y como le comentabas en la pausa a Neumar, proviene del equipo de periodistas del Mundo de España. Antes de la reestructuración que se hizo hace algunos años, era la directora de internacionales del Mundo de España, Ana Alonso. Su cuenta de Twitter que nos están pidiendo es @Alonsay. Alonsay con Y al final. Como Alonso, pero Alonsa y Y al final, todo junto. Les recomendamos seguirlas para que, sigan el desenlace de este proceso electoral en España. A mí me sorprendió lo del papá de Leopoldo López, que hay que adelantarlo. O sea, creo que le dan el puesto 13 en una lista. Ese puesto no va a salir probablemente electo, porque son puestos... O sea, las listas son larguísimas y terminan eligiendo no sé cuántos tenga capacidad de elegir el PP al final. Pero creo que responde la pregunta de un seguidor en Twitter que nos dice qué candidato le conviene al caso de Venezuela. Bueno, evidentemente el partido político que más le ha dedicado tiempo a Venezuela, y con esta decisión de incorporar al padre de Leopoldo López en las listas, pues es el Partido Popular. Sí. Rivera también hizo un tanto por mucho tiempo. De hecho, recuerdas que Rivera vino a Venezuela hace como 2 años, hace como un año, vino varias veces cuando estaba Ciudadanos. Bueno, ya Ciudadanos tiene mucho tiempo de fundado, pero en una especie de momento de auge de Ciudadanos, que fue una fuerza política importante, Rivera llegó a venir acá, pero lo que sí se echa mucho en falta, Thaís, y con esto nos vamos, y lo digo con mucho dolor, inclusive Daniel me gastaba bromas en estos días porque yo estuve afiliado al PSOE, pero afiliado, a distancia y sin ningún tipo de militancia. Me afilié porque, el PSOE es un gran partido. Claro, el PSOE de Felipe González. Es que justamente ese PSOE de Felipe González no aparece por ningún lado en este momento. En lo que ha terminado imponiéndose con Sánchez, más bien parece el PSOE de Zapatero, ¿no? Y un PSOE sosegado, un PSOE un poco más dedicado. Sí, que tú no ves a dirigentes así que además que se diga que tienen un arrojo con el caso venezolano. Bueno, mucha gente dirá no lo tienen por qué tener porque su preocupación es España, pero uno diría como venezolano que sí tienen que tenerla porque Venezuela, Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática, aunque mucha gente no le guste, fue mucho tiempo muy consecuente con Felipe González y con el PSOE y con todos sus dirigentes. Y esa consecuencia no la he visto en el lado contrario. Democracia española. El pacto de la Moncloa es una copia fiel y exacta del pacto de Punto Fijo que aquí los venezolanos permitieron que Hugo Chávez Frías criminalizara. Pero bueno, vámonos con el cumpleaños de Raúl Leoni, un gran hombre, un gran político que reivindica, que nos dice que sí es posible tener buenos políticos. Yo vengo de una familia de políticos, Neomar, y ninguno
ha sido señalado a lo largo de la historia como corrupto, desde el prócer, don Fernando de Peñalver, hasta mis tíos, mi padre, mis abuelos. Así que la política no es tan mala, hay que reivindicarla. No, y los venezolanos no somos corruptos automáticamente, y los políticos venezolanos son corruptos automáticamente, aunque haya predisposición en algunos casos para ello, pero no es automático. Entonces tenemos que revisar estos ejemplos para darnos cuenta de que a veces esa aseveración es un poco fuerte cuando no fuera de lugar. Tenemos que irnos, Thaís. Te doy las gracias nuevamente por este buen provecho de hoy y a los amigos que nos escucharon durante esta hora. Y disfruta tus regalos y los enseñas por las redes sociales. Gracias. Y aquí tengo la bolsita de regalo de Thaís. Vale, Thaís, gracias. Hasta la próxima, amigos. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.